Sí, gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, a mí me parece muy importante lo que ha pasado hace algunas horas, la presencia del ministro del Interior, el ministro Frigerio, para tratar de encontrar una decisión que ya el gobierno la tenía asumida, pero de que este cuerpo pueda emitir un fuerte respaldo para dejar sin efecto una resolución, la 20/2018, que en definitiva viene a aplicar una legislación que está vigente en la Argentina desde el año 1992 y fundamentalmente en una situación compleja, de fuerte incertidumbre, de volatilidad cambiaria, con una depreciación de nuestra moneda y con el proceso de devaluación, de interpretar que en este momento la gente viene realizando, los ciudadanos argentinos, un enorme esfuerzo y que el gobierno así lo ha entendido y que el artículo 2 justamente se trata de eso, de instar al gobierno nacional a encontrar una salida con las partes, con los productores, para que el costo de estos incrementos que necesariamente deben actualizarse, porque así lo establece la norma, no lo paguen los usuarios. Y creo que el compromiso del Senado de la Nación es de un respaldo político importante, encontrar sentido común, sin ningún tipo de especulación, porque me parece que ante lo complejo de la situación, que lo reconoce el propio presidente, de tormentas, de emergencia, es dejar atrás una resolución que no está vigente, porque requiere de la ratificación del Enargás, que todavía no lo ha puesto en práctica, pero que el Congreso se expida, es un acto muy potente desde lo político, independientemente de las autorías. Lo que importa, en definitiva, es la decisión final de suspender los eventuales efectos de una resolución que no se implementó y de que los costos no los pague el usuario. Esa es la voluntad de este cuerpo y creo que es la voluntad que hoy la tenemos que ratificar de manera muy fuerte las fuerzas políticas que integramos o que somos parte de este recinto. Ahora bien, dicho esto, quiero también hacer algunas consideraciones en función de esta idea de que los gobiernos cambian y el Estado sigue, de la teoría de los propios actos. Y claro que sí que los gobiernos cambian y que del Estado sigue. Y más allá de la actualización que se ha dado en el semestre a partir de la devaluación, de este incremento del tipo de cambio, en esta idea de que los gobiernos cambian y el Estado sigue, una de las grandes, digamos, déficits estructurales que tiene la Argentina tiene que ver con la matriz energética. El gobierno cambió y el Estado continuó. Y nosotros nos hicimos cargo de un gobierno de una Argentina que en su momento perdió el autoabastecimiento energético, de un país que en el año 2008 importó gas por un valor de 15.000 millones de dólares. Y cuando a veces nos asustamos, porque yo escuchaba acá de tener precaución, porque en definitiva cuando hablamos del presupuesto lo pagan los propios ciudadanos, esos 15.000 millones de dólares también lo pagaban los propios ciudadanos, y lo pagamos porque desperdiciamos oportunidades históricas y no invertíamos, sino que simplificábamos la cosa o pensábamos que el boom de los commodities duraba para siempre, y esa importación sin producción nos condujo al peor de los caminos. En el 2008 se anunció que se importaría, por ejemplo, excepcionalmente gas por barcos contratando un buque regasificador amarrado en Bahía Blanca. Desde entonces lo que fue excepcional fueron 350 buques, a un importe de 50 millones de dólares de lo que se importó. El saldo de la balanza comercial de energía pasó de ser superavitaria por 6.000 millones de dólares a un déficit de 7.000. Y se invirtieron 85.000 millones de dólares, lo invirtió el Estado en materia de subsidios, en energía, en el gas y fundamentalmente todo lo que tiene que ver con importación, 85.000 millones de dólares. Ese fue el costo de los últimos 10 años. Entonces,
En esta idea de la teoría de los propios actos, uno administra y se hace cargo de la realidad. Y en el contexto de la realidad, lo que aplicó la Secretaría de Energía, esta resolución, la 2018, que tiene que ver con el componente tarifario. Porque acá hay que hacerse cargo todos, porque desde 1992, o desde que está vigente la Ley 24076, la Ley del Marco Regulatorio del Gas, con los decretos que se dictaron con posterioridad hasta el presente, todos mantuvieron y se mantuvo el mismo esquema. El precio del gas en boca de pozo está a valor dólar, y eso no se modificó. Y el valor de transporte y distribución está en pesos, en valor pesos, y se actualiza según el índice de precios mayoristas del propio INDEC. En todos estos años, por supuesto, algunos dirán, en 1992, bueno, regía la convertibilidad, un dólar era un peso, pero en el año 2004 se actualizaron hasta el año 2006, con esta misma variable de la resolución de la Secretaría de Energía, se actualizaron desde el 2001 las variaciones diarias, las modificaciones diarias del valor del precio de boca de pozo hasta el valor final de la factura que paga el propio usuario. Por supuesto que no hay nada que se compare con el contexto actual, porque el contexto actual es de una fuerte volatilidad, de una devaluación muy fuerte, que afecta directamente, fundamentalmente a los usuarios. Entonces digo, entre esta teoría de los propios actos, está la teoría de los propios actos de la continuidad del Estado y del hacerse cargo, y de administrar realidades. Y en el marco de administrar realidades me parece una buena decisión política. Yo también quiero, sí, señalar y compartir que en definitiva siempre paga el Estado o los ciudadanos. Cuando nosotros, en este caso, dejamos sin efecto una resolución, pero también la Argentina, después de mucho tiempo, volvió a exportar gas con las inversiones de gas de Vaca Muerta, es porque avanzamos en un sendero de previsibilidad. Y la previsibilidad tampoco se la tiene que perder, porque Vaca Muerta, con lo que implica para el futuro, también va a significar la previsibilidad de que con los años el precio del gas no solamente recuperemos el autoabastecimiento, sino que tienda a la baja. Y en esta teoría de los propios actos, en lo que hace un gobierno y la continuidad del Estado, el Estado debe ser previsible. Por eso me parece razonable instruir al Poder Ejecutivo a que encuentre una salida con los propios productores. Así también yo creo en los esfuerzos compartidos. Nosotros somos partidarios de los esfuerzos compartidos. Y en los esfuerzos compartidos no solamente está la sociedad, que entendió el sinceramiento tarifario, lo que significó la fiesta de subsidios indiscriminados, la fiesta de los negocios, esos subsidios indiscriminados, lo que un ciudadano en la capital, lo dijimos muchísimas veces, lo que pagamos en el interior, en el NEA NOA, que no tenemos gas natural, lo que pagamos con la garrafa y lo que se paga acá, ya lo sabemos eso. Pero lo que sí digo es que en esta teoría de esfuerzos compartidos, bueno, corresponderá al gobierno encarar una negociación con los productores para que los productores entiendan que también los esfuerzos compartidos deben correr por su cuenta y no por cuenta del propio Estado. Ahí estará la inteligencia del propio gobierno en esa teoría de los esfuerzos compartidos. Porque también es la posición que la hemos hecho pública, por lo menos desde el bloque de la Unión Cívica Radical, que lo dimos a conocer para nosotros por dónde pasa la cosa. Pero bueno, presidente, en esta idea de un Estado que tiene que hacer un esfuerzo, fundamentalmente poner un poco de freno tanto al acompañamiento social, a las medidas del gobierno, creo que esta es una buena respuesta, una respuesta inteligente, porque los procesos de evaluación siempre no es que golpean únicamente a los sectores, al sector empresarial, sino la devaluación no la paga el Estado, se hace cargo la gente. Y con esta devaluación y con esta decisión política me parece que vamos por el buen camino, dejando sin efecto una resolución con una fuerte decisión política del cuerpo, para que no se implemente la decisión del Poder Ejecutivo y, en segundo lugar, para que los costos no los pague el usuario, que quede claro. Los costos no los paga el usuario. Después también habrá una discusión, como lo dijo el senador Pichetto, que es mucho más profunda, que tiene que ver con la cuestión central, con que así como el valor del transporte y distribución es un valor en pesos, que se actualiza con otras variables, el problema está en el valor
de producción, el valor de gas en boca de pozo, que tiene un valor al tipo de cambio en dólar. Quizás ese es el tema central que algún día habrá que discutirlo, pero no hay margen para esto en esta sesión. Sí creo yo poner esta decisión saludable, con sentido de responsabilidad de este cuerpo, del propio gobierno, del ministro que se hizo presente y una resolución muy fuerte que le da un alivio en momentos difíciles a la gente. Sí, cómo no. Le concedo una interrupción Sí, cómo no. al señor Cobos. Señor Cobos.